Listo. Vázquez. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y gracias por estarnos escuchando una vez más en un nuevo episodio de este canal llamado Etnohistoria. Y pues como saben, mi partner en crime, Octavio. Hola. Hola, hola. Y pues ya en esta nuevo episodio, ¿y de qué vamos a hablar, Octavio? Ahora, ¿de qué nos toca o qué nos intriga esta vez? Vamos a empezar a hablar un poquito de historia de España, porque, pues, ¿por qué no? Sí, En específico, ya. vamos a empezarles a mencionar un poquito sobre la vida de Carlos V y su gran imperio de chocolates que formó. Tenía que decirlo, es un buen chiste, ¿va, Doc? Que era por la norma ya de la Secretaría de Salud, ya no puede aparecer su Sí, imagen, ¿eh? es cierto. Ya puro Es nombre. un tema, sí. Yo también estoy bien sorprendido por eso. Ya hasta los cereales no traen nada. Pero, Lucito Bimbo es inevitable, ¿no? Como Sí. Thanos. Sí, no manches. ¿Es la que? 051, algo así, ¿no? Ajá, que entró en vigor Chale, también va a desaparecer el Carlos V entonces. la imagen nada más. Bueno, de ese Carlos V no nos preocupemos ahorita. Ahorita hablemos del verdadero Carlos V. Que Porque, ojo, a que ver, dirán que ¿por qué Carlos? ¿Por qué tiene dos nombres, no? Carlos I de es lo que también. Castilla y Carlos V, pero del Sacro Del Imperio Romano. Imperio Romano Germánico. Ujú. Ay, ay, ay. Sí, 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 para que se entienda como en palabras generales. Es Carlos V porque pues, es el quinto en la sucesión de los cuatro Carlos que ya habían antes en el Imperio Sí. Romano. Y fue el primero que existió en la península ibérica, entonces por eso se le puede conocer con esos dos nombres, para que no se hagan bolas. Exacto, cualquiera de los dos está bien dicho. Cualquiera que les diga que no, que es puro choro, pues no. Y ya el del chocolate, ya ese es otro. Exacto. Ahí tiene hasta exceso de azúcares y todo esto, ¿no? Pero sabe chido. Pero a ver, por qué mencionamos a este personaje histórico? Porque Carlos V heredó un montón de, ¿cómo decirlo? Como de extensión territorial. Y dentro de ella había un pequeño pueblito en Alemania llamado Eisleben, si es que lo pronuncio bien. Este es importante porque ahí nació Martín Lutero, del que también les queremos hablar, porque de ahí, de él surgieron las ideas de las reformas protestantes, que de ahí podemos sacar un montón de etnohistoria. ¿Cómo es que Exacto. la Iglesia Católica se separó? ¿No? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues, de hecho, sí, también viene todo este conflicto de ideologías. Primero fue conflicto territorial, después de ideologías, pero en cuestiones religiosas. Y Ujú. pues sí, van a decir que tiene que ver la historia de México con la historia de España. Sí, Pues sí es de cierta manera importante porque entender todos estos procesos que hubo en la península ibérica que posteriormente se expandieron, ya sea por alianzas o por conquistas, porque todas las instituciones que bien habían desarrollado en Castilla, en Aragón, en toda esta parte, ujú, fueron trasladadas a esta parte de, pues sí, lo que denominamos como el descubrimiento de América, exactamente. que de hecho Gorman tiene un artículo sobre eso, pero bueno, esa es otra discusión que también estaría muy interesante abordar. Y entonces es más que nada por esto, por todas estas ideologías que se trajeron a raíz de estos viajes de descubrimiento y de todas estas, tan solo el término del nuevo mundo, Ujú, se nota que es lo denominaron así porque era como que una nueva oportunidad para las viejas instituciones, las viejas ideologías. Para ellos era como un comienzo, un nuevo comienzo ujú. de los fallos que tuvieron, poderlos pulir ya, digamos, en América, como podríamos llamarlo. Y pues sí, se me hace muy interesante, que sinceramente antes se me hacía muy aburrida. De ser honesto, se me hacía aburrido la historia de España porque decía, no, o sea, pues para mí no hay nada interesante. Solamente ya sabes, ¿no? Barcelona contra el Real Madrid, ¿no? El fútbol y hasta ahí, ¿no? Yo ni eso, la verdad, no sé nada. Bueno, así.
Pero ya cuando empiezas a andar en la historia, o sea, quitándote ese prejuicio de ultranacionalista, de, pues sí, de todos los acontecimientos de la conquista, Ajá. pues la verdad tienen una muy buena historia. A mí sinceramente me terminó de este interés haciendo mucha mella, como bien lo dices, en estas reformas protestantes, los reyes católicos, o sea, es un tema que se conecta muy, muy cañón. Yo creo que eso que mencionas es muy importante porque es romper con los tabús que nos vamos creando de, es que los españoles son malos, los españoles llegaron a conquistarnos. ¿No ves que hasta se volvió muy viral de que el peje pidió, ¿no? Sí, Que le ofrecieran disculpas por la conquista. Y digo, o sea, es muy válido también, cada quien puede opinar lo que sí, quiera, pero pues también no está de más observar, a ver qué es lo que pasaba del otro lado para ver eso que justo acabas de decir, qué mentalidad traían cuando llegaron hasta acá, hasta este otro lado del charco. sí. Y pues indagar en su historia, porque bueno, yo no me cansaré de repetirles que se le puede sacar en la historia a todo. Entonces, pues obviamente también ahí hay etnohistoria y hay un montón, porque, a ver, digo, ahorita les vamos como nos vamos a adentrar un poquito más en esto, pero no sé qué tanto hayan escuchado sobre Martín Lutero, pero yo creo que este personaje es como clave para hablar de un pensamiento que no se contaba, ¿no? Porque Sí, este mono, ¿eh? Bueno, este personaje, este ilustre. este ilustre, explicaba mucho, pues, como mm, todas las corrupciones que existían en la iglesia, y era algo que nadie más hablaba al respecto. Y volvemos a lo mismo, que es una historia, ¿no? Contar lo que no se ha contado. Entonces, bueno, ya vamos a irlo adentrando un poquito más. Exacto, ese es un buen punto de inicio, eso que mencionas de toda esta corrupción, porque si nos vamos ya con también este término o ese acontecimiento llamado la caída del Imperio Romano, Ujú, cuando se dividen entre los arrianos y todo esto que vendrían siendo los católicos, o sea, se desarrolló durante años, no fue una ideología total, ¿no? Porque ujú, si nos vamos bien desde Constantino, de esto que tuvo todo el auge del cristianismo, el catolicismo, ujú, que hasta incluso el nuevo símbolo adoptó. Y obviamente, pues es como decir, es un nuevo ciclo en ideologías de que ya se vuelven obsoletas las antiguas instituciones y de pronto surgen nuevas, ¿no? ujú, ujú, Tan solo que el famoso sueño de Constantino, ¿no? De que con este símbolo vencerás, y era el símbolo de la cruz. ujú. Y pues que era en ese tiempo, pues era tener el poder. Pero ya, bueno, saltándonos obviamente todo temporalmente, ya cuando tienes todo ese catolicismo, ya como esa institución, ya todo armado con todos estos discursos, Archirrecontraestablecido. uh-huh, con todo este auge, esa corrupción de la Iglesia Católica se veía más que nada en la venta de indulgencias, ¿no? Sí, sí, es algo muy... Totalmente. Tan solo, porque si nos ponemos a pensar eso, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, nosotros no estamos para juzgarlas, simplemente como que ver los acontecimientos históricos o cómo se desarrollaron, pues era simplemente de qué te dice el catolicismo, que busques, labres tú tu Ujú, salvación, ujú. no la de los demás, la tuya. Entonces, si literal se les vendían indulgencias hasta los muertos, de que, por ejemplo, mi tío se murió y oiga, ibas con el padrecito, ¿me puede vender una indulgencia para que el alma de mi tío se vaya Sí, sí, al sí. cielo, ¿no? Sí, Dice, a no, ver, bueno, es importante explicarles qué es una indulgencia, ¿no? Ya como en uh-huh. lenguaje coloquial. Era un papelito, como un folio, en el que se redactaba que el alma de tu difunto iba a llegar al cielo. Y tú Exacto. comprabas ese papelito, y ahí se veía, es Ya, como que, digamos, el truco, ¿no? Tú tenías que pagar por ese papel para asegurar que tu difunto va a llegar al cielo, ¿no? Entonces ahí también surgen estas como molestias, si las podemos llamar de una manera, de Martín Lutero,
De decir, momento, pues es que yo por qué tengo que estar pagando por esto si es un simple papel, ¿no? Si Dios es Dios y nos va a ayudar, pues yo no tengo por qué estar pagando un papel que me lo está asegurando, Dios es bueno, ¿no? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? Exacto, y ni siquiera los difuntos, hasta para ti, o sea, puedes ir en cualquier Sí. momento y quiero mi indulgencia. No, pues es que no se puede, pero pues, ¿de a cuánto? Así que ya el clásico, ¿no? De motívame, que se vea que quieres ir al cielo. Y pues va. O sea, era toda esa corrupción que, bien como dices, o sea, notó Lutero. Y que incluso, como sabemos, todo este auge de la Iglesia Católica, todo la tuvo en la península ibérica, en Castilla, en Ajá, Aragón, en todos estos lados, ¿no? sí. Porque hasta incluso, como lo mencioné, los reyes católicos fueron los que lograron una centralización del poder cañón en toda la península ibérica, que hasta la reconquistaron de los moros, de los musulmanes, después de 800 años de ocupación ideológica y de Ujú. militar, obviamente, que incluso porque tanto Isabel la Católica como Fernando II de Aragón, pues digamos así, eran primos en cierta manera. Sí, y lograron casar, ¿no? Digo, Y exacto, o sea, bien al estilo Monterrey. lo que te iba a decir, sacaron la de Monterrey, ¿no? Y entre primos se casaron. Exacto. Entonces, como literal, en ese tiempo era todo, como entendamos que las monarquías eran todas estas luchas de poder, ya ni siquiera el propio rey era para asegurar que incluso con los herederos, con los hijos, siguiera su nombre, siguiera su poderío, o sea, no podía llegar otro para ocupar su poder, o sea, obviamente tenían que aniquilar a toda la familia. Entonces, si entendemos esto de que Isabel era la siguiente en ocupar el poder de Castilla, el antecesor de Isabel pues no quería esto. Obviamente él veía un gran conflicto en eso. Ujú, Entonces, literal, empezó a hacer toda una campaña de que el matrimonio no era legal, ujú, ujú. pero literal hasta que encontraron una bula papal que literal les dijo, pues sí, sí es legal, pero Digamos, ¿con qué? Pues con... encontraron, entre comillas, ¿no? Ujú, Regresando a lo de la corrupción. exacto. Que lo más chistoso de todo esto, que ya cuando según por la bula papal se hizo legal, que no había ningún problema ante los ojos de Dios, ya posteriormente el que iba a estar cerca del Papa en años posteriores, ya cuando Isabel y Fernando ya eran los reyes. Bueno, Fernando era más como un rey consorte, no era más como que el rey acompañante en sí, la que tenía el poder era Isabel, la Isabel de Castilla. católica. Ujú. Este, literal tuvo negociaciones o hasta pláticas con Diego Borgia. Y todos sabemos que los Borgia son una fichita que uta. Cuenta chisme. No, literal, todo lo que se ve ahí, hasta hay una serie que está muy buena. ¿Cuál Pero sí, te digo, recomiendas? volviendo al tema esto de las indulgencias, ¿sabes a qué parte me recuerda esta de, no sé si has visto la película de Constantine con Keanu Reeves? No, no la he visto. Por Dios. Sí, ya sé, no la he visto. Bueno, que ahí el tema es de que justamente el arcángel Gabriel dice eso, o sea, de por qué los hombres son los únicos o la humanidad es la única en toda la creación de Dios que antes de morir puede pedir perdón y llegar al cielo. Ujú. Dice, pues no, esta vez no va a ser así, va a cambiar. Te quedas, ese Gabriel sí, ya después se reveló cañón. Está Pero a muy ver, buena, o sea, me recuerda a esas indulgencias de aquí tienes tu boletito y ya, súbete. ándale, ¿no? Exacto, es como un ticket, un boleto al cielo. Ujú. Esa es una indulgencia, en pocas palabras. Un boleto al Sí, cielo. exacto. Pero a ver, ahorita para que se hile un poco lo que estamos mencionando sobre Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, y qué tiene que ver con todo este turbochoro que les estamos aventando. Este, esta molestia que surge de Martín Lutero en cuanto a las indulgencias, que ya dejamos que palabras coloquiales es el boleto al cielo. Todo esto él lo empezó a encontrar durante el imperio de Carlos V. ¿Y quién fue Carlos V? A ver, ¿quién fue Carlos V? Será el chocolate. Ah, pues bueno, a ver. Fernando de Aragón se casó con Isabel de Castilla, ¿no? Del lado de la península ibérica. Y luego del otro lado de Europa, ya también parte de Países Bajos,
se casó Maximiliano de Habsburgo con María de Borgoña. Ujú, Digamos, como que estas dos partes así, ¿no? Que eran los abuelos, ambos eran abuelos de Carlos V. ujú, Porque, pues bueno, Fernando e Isabel se casaron y tuvieron a Juana, la llamada Juana la Loca, ujú. la cual Literalmente se su casó mamá. con los hijos, perdón, con el hijo de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña, que es llamado el Felipe el Hermoso, ¿no? Exacto. Y entre ellos dos tuvieron a Carlos V. Y ahí como que explicar de dónde viene todo este árbol genealógico para llegar a este punto, ¿no? De por qué Carlos V era el emperador del lugar donde nació Martín Lutero, porque heredó Ujú. toda esta parte de su abuelo, de Maximiliano de Habsburgo. Pues sí, de hecho, ya cuando dices esa palabra, lo del árbol genealógico, como que sí te vas ya rastreando toda esta situación Ujú. de tan solo, pues, su propia madre, ¿no? Cómo pasó a la historia como tachada como una loca, Una ¿no? loca, sí. Y literalmente este discurso de que Felipe era el hermoso, que de por sí ves las pinturas, En de hermoso no y tiene pues sí, el nada. Felipe como que estaba muy, no sé, o sea, de hermoso, pues quién sabe. Bien diría, o sea, bien dicen que el amor es ciego, ¿no? No, pero pues ahí También es está, ¿no? espantoso. El típico caso de no se casen entre primos. Busquen imágenes Exacto, busquen imágenes de Felipe el Hermoso y ya sabrán de qué le estamos hablando. exacto. Y pues como decíamos, o sea, igual que incluso bueno, los reyes católicos tuvieron cinco hijos. O Ujú. sea, sí, no se perdía el tiempo en esos años, no era asegurar el reino a como de lugar, tener tu heredero primogénito para Es asegurar que no había tu... tele, no había YouTube. Exacto. Nada más había peste. Literal tuvieron la primera, bueno, fue Juan, después fue Isabel, Ujú, Miguel de la Paz, pero ya se cuenta que Juana fue la tercera. ujú, Ya después de ellas tuvieron otras dos hermanas menores a Juana, que una de ellas viene siendo Catalina, ujú, ujú. que lo interesante de esto es que Catalina se casó con Enrique VIII, el Ah, a oso, ver, sí, 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 sí. el pequeño gran rey de Inglaterra que nos dio el anglicanismo, ¿no? Se separó de la iglesia, no Yo no reconocer sabía al eso. papa, adiós. O sea, literal, genéticamente, viéndolo así, Carlos V es primo de María la Sangrienta, Juana la Loca es tía de María la Sangrienta. Ujú. Y pues eso es como que para mí cuando lo fui rastreando, se me hizo interesante, ¿no? Porque todas estas figuras, ¿cómo las relacionas? Que de entrada todo esto de los apodos, ¿no? Cómo se manejaban en los 1500. Eran bien ingeniosos, ¿no? Felipe el Impotente, Sí. Isabel la Católica. Bueno, sí, con los reyes católicos, Isabel Es la que, Católica, bueno, de Fernando el Isabel la Católico. Católica de por sí pues, le queda, ¿no? Está a su talla, porque, bueno, vaya, pues cuántos años estuvieron bajo un régimen musulmán y de repente llegan ya estas nuevas ideologías de recristianización. Tan Exacto. siquiera el propio Cristóbal Colón, ¿no? ¿Quién le dio la bendición? Pues sí. Fue Isabel la Católica. Que fíjate, también ese es un punto interesante, ¿no? Porque también esa parte de la reconquista, ¿no? Con Isabel, Ujú, que él, como lo leí en un artículo, que ella había logrado lo que ningún otro había podido hacer, la reconquista de la ciudad de Granada, ese sí. último vestigio ocupado por los musulmanes, por los moros, por toda esta parte Ujú, de la península, ella lo logró. Y es interesante porque se hilan todos los acontecimientos, ¿no? O sea, no se están mencionando solo por mencionar, que esta parte cuando Cristóbal Colón llega y pues les promete riquezas y todo esto, que también Francisco López de Gomara en su libro tiene ese capítulo que menciona que justamente antes de ir a ver a los reyes católicos, había ido con el rey de Portugal y ujú, mandó a su hermano ujú, con el rey de Inglaterra. O sea, él quería financiación a fuerza. O sea, ujú. no era de si puede, no. Y abogaba hacia su sed de poder.
o de expansión, hasta incluso de riquezas. O sea, les prometía las riquezas del otro lado del mundo o de esa ruta hacia las Indias, según. A las- Pero es interesante cómo abogaba a esa parte de la codicia, Ujú. de, pues te voy a traer todo lo que exista allá. Si hay oro, plata, diamantes, hasta personas te las traigo. O sea, y va a estar a Ajá, tu sí, nombre. sí, 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 sí. Yo voy a conquistarlas en tu nombre. Y es Y entonces esta, llega, ajá. ajá, Ah, no, es que ya más iba a mencionar, es como esta ideología de reconquista cristiana, ¿no? exacto. Surgió por recuperar el territorio perdido por los musulmanes Ujú. y llegó hasta América. Esa ideología de nosotros somos los cristianos y vamos a llegar y vamos a llegar. O sea, eso es lo que llegó hasta América. Llegó hasta América. Exacto, o llegaba, o llegaban los anglicanos, o sea, los ingleses, Ujú. o llegaban los católicos, o llegaban los cristianos, o hasta creo que hubiera sido peor si ya hubieran llegado posteriormente y hubieran sido los primeros los calvinistas, ¿no? Que después, fue después de Lutero, obviamente, pero Ujú. imagínate, hubiera existido antes toda esa parte, no, No manches. ya no tendrían ni barba ni nada de esto, yo creo, ¿no? Entonces, que es interesante porque ya no, o sea, sí abogó a la riqueza de los reyes católicos, ¿no? Pero principalmente a Isabel de que podía expandir la palabra del catolicismo a Eso es, nuevos ajá, territorios, eso es, ajá. pero pues obviamente no tenían dinero ni tenían todo esto, pues porque estaban en plena batalla de Granada. Ujú. Entonces ahí ven a Cristobalito Colón, a Cristóforo Colombo esperándose hasta que le dieran la financiación y ya casi, casi literal fue el mismo año que recuperaron Granada. Ese vato luego fue y entonces, ¿qué? ¿Si me vas a dar dinero? ¿Si me vas a dar Ese dinero? vato. Pues sí, literal. Aplicó esa y ya hasta que dijeron, bueno, va, ¿cuántos barcos quieres? No, pues tantos, órale. Y ya. O sea, no es tanto como ver esta perspectiva que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Tan cuadrada y tan inmediata. De Cristóbal llegó con los reyes, le dieron la niña, la princesa Santa María, Y y llegaron de llegó. este lado, conquistaron y ya se acabó. Y ojo, fue el primero en llegar, ¿no? Ah, Ajá, el gran descubridor. exacto. Como esta canción de Te colonizo, ese. Sí. Pero bueno, ese es. Que de hecho, Ah, ajá. no, sí, cuenta, sigue contando, está chido lo que estás Claro diciendo. que de hecho, que es interesante como esta parte de que Isabel no quería esclavos, o sea, ella quería simplemente nuevos cristianos o nuevos católicos, Ujú. a tal grado que hasta la regañiza que le metió a Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal Colón sí era... que bueno, no llegó hasta estas partes, hasta las costas de México, ¿no? Pero aún así. Pero este solamente fue como una pequeña tangente que se puede formar para hablar de Isabel la Católica, y como ya Exacto. quedamos en claro, fue la abuela de Carlos V, Ujú. ¿no? Exacto. Pero es interesante saber cómo podemos, hasta dónde podemos rastrear todos estos, ¿no? Todos Ujú. esos acontecimientos, todas estas situaciones que te hacen ver como que ya con otra perspectiva la historia. O sea, cómo lo vas hilando Sí, con con otros otros países, hasta sucesos. leyendas incluso, ¿no? Como bien lo Sí. acabamos de mencionar de María la Sangrienta. Que de hecho, como lo mencionamos, toda esa centralización del poder fue lo que fue los reyes católicos, fueron los primeros que lo hicieron. Que ahí tenemos también esta parte del oficio de la Santa Inquisición. Ujú. Uy, Toda esta, que ojo, hay una pequeña, gran diferencia entre el oficio de la Santa Inquisición y la Inquisición como tal, ujú. que de hecho, como lo mencionaste justamente, ya tiene que ver esto con lo de Martín Lutero, que ya tiene que ver con los protestantes. O sea, las perspectivas cambiaron totalmente. Sí, porque el protestantismo como tal ya no reconocía como la autoridad del Papa, ¿no? Ujú, Ya fue punto y aparte. Que de hecho también es importante mencionarles que fue a raíz de estos pensamientos luteranos que se formó el llamado Concilio de Trento, ujú. ¿no? Y digo, los concilios eclesiásticos se formaban cada vez que la Iglesia Católica se veía como en la necesidad de resolver una crisis fuerte, ¿no? Y bueno, en este caso, como no iba a ser fuerte, ¿no? Pues,
Si de repente había empezado un movimiento de que ya muchos se querían deslindar del Papa, pues obviamente iba a ser un trancazo, ¿no? Exacto, tanto que les había costado llegar. Sí, no manches. Y regresando a este punto, es lo que te digo, o sea, Carlos V también heredó esta parte de Europa en la que estaba Alemania y, y él tuvo mucho que ver con lo del Concilio de Trento, porque Carlos V y su hijo, Felipe II, Ujú. estaban también como que siempre en contra de los protestantes, ¿no? Y al final de cuentas, Felipe II aceptó, digamos, entre comillas, aceptó ese dichoso concilio para, ¿sabes qué? Entonces sí, ya, cada quien por su lado, ustedes son protestantes, nosotros seguimos con lo nuestro, y ¡pum! Ahí es donde se dio esa división de la iglesia, ¿no? Ujú. De hecho, sí. Que, que de hecho toda esta parte que es, no sé si mal recuerdo, que ya cuando se hace toda esta división, que hasta incluso se utilizó lo que es ahorita la famada leyenda negra, que era para atacar todos los avances que había logrado Castilla, A ver, cuenta más. tanto expansionista como ideológica y hasta centralizada, de literal hasta poner todas estas partes de que eran, pues sí, literal eran casi casi bestias, ¿no? Mm, Y pues tenemos hasta la famosa imprenta, que de hecho fue como que el programa de propaganda de Martín Lutero, ya digamos esta parte de los protestantes contra los católicos, ¿no? ujú, Que de hecho todo esto cuando justamente leí esta parte de que era como una publicidad anticatólica, anti de Castilla, ujú. me recordó a, pues sí, a todas estas propagandas que surgieron gracias al Adolfito y a su compinche, el Goebbels, ¿no? Que era encargado de la propaganda, literal. Oh, no manches, qué buena analogía. O sea, me recordó eso, que hasta incluso, como volvemos a repetir, hasta hicieron énfasis en una parte justamente en la mamá de Carlos V, o sea, en Juana, Ujú, porque literal, pues Juana, digamos, era la tercera en la línea sucesoria de los reyes, ujú, ujú, pero literal en esos años no sabía si, o sea, se moría de enfermedades extrañas en los años de 1490 al 1509. Bueno, o sea, ubicando una temporalidad. Y pues literalmente Juana nunca fue criada para ser reina. O sea, simplemente digamos como que sus padres idearon un programa matrimonial político, o sea, para crear alianzas Es que estratégicamente. era Ajá, básicamente así eran los matrimonios antes. exacto. Bueno, en este Pero, caso del poder, ¿no? exacto. O sea, literal, o sea, sonará feo sin sonar sexista o algo así, pero casi, casi las mujeres eran la moneda de cambio. O sea, ok, Sí, sí, digo, tenías un suena varón. feo, pero pues es que, digo, ya analizándolo, sí, sí tiene cierta lógica eso. La Sí. neta, ¿no? Y pues entonces ya reconquistaste todos tus territorios, ¿no? Bueno, tu territorio. Entonces ahora con quién estás en pleito, pues con Francia, y Francia está cerca de Aragón. Ujú. Entonces literal tienes a un Felipe, es que me confundí. Todos Fernando. se llamaban Felipe o Fernando, ¿por qué? ¿Por qué españoles? Sí, para los nombres eran muy repetitivos, pero ¿qué tal para los apodos, no? Lo que decía. Eso sí, que digo Felipe el Impotente, que Juana la Beltraneja, Isabel la Germánica, te quedas. Que bueno, también yo creo que esa parte es lo que heredamos de ese lado, ¿no? Los apodos. Pues mira ese vato, tiene cara de Puck, lo podemos llamar Puckberto, ¿no? Algo así. Pugberto. O sea, también otra parte, y ver esta parte de los reyes católicos que se manejaban en números rojos. Literal, casi casi estaban así, de estar en quiebra. O sea, así como ganaban, lo gastaban. Ujú. También creo que esa es otra parte que tenemos, ¿no? Así lo que ganamos, luego vámonos a ¿Sabes comprar también, esto. sabes también qué otra cosa? Bueno, yo pude notar, porque, bueno, es que me llamó mucho la atención el tema de Martín Lutero, y Ujú. que me aventé un clavado para ver un poquito más. Y me llama la atención que este cuate sí analizaba todo, ¿no? Incluso cómo la iglesia se estaba como, digamos, enriqueciendo para la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? De Que todo, catedrales, exacto. sí, 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 y bueno, para,
que a lo mejor no lo sé, pues es el Vaticano, lo que hoy en día es el Vaticano. Ese Este, pequeño país dentro de otro país. sí, no, es que sí. Me llama la atención que hasta estableció relaciones diplomáticas con México, ¿no? En el 92, ya como tal, como Ujú. país, no manches, De hecho, qué fuerte. Bueno, a ver, regresando a esto. Fue durante el papado de Julio II, ¿no? Sí, Julio II, sí. que empezó pues toda esta idea de construir esta Basílica de San Pedro. Y pues obviamente, ¿cómo conseguían el dinero? Una fue esta, ¿no? Las llamadas indulgencias. Cómprame ese Ujú. papelito con el que te estamos asegurando que vas a ir al cielo. Otro, pues el que todo el mundo conoce y que hasta la fecha sigue manteniendo, el dichoso diezmo, ¿no? Y entonces son cosas que Martín Lutero veía y decía, ¿yo por qué tengo que estar pagando por esto, no? Si Dios es bueno, Dios Exacto. nos quiere a todos, pues ¿por qué, no? Y pues cómo fue súper criticado. Y luego cuando sacó sus dichosas 95 tesis, no manches, Puta. de ahí ya lo Ahí el acusaron de 18 brumario hereje. de Black Mart se queda corto. No, es que está bien impresionante, ¿no? Y uno con De trabajo hecho, quiere hacer una tesis y ese cuate se aventó 95 y las publicó, ¿no? así nada más por tirarle a los demás. No manches. Y eso es lo que yo analizo como del lado etnohistórico, porque al final de cuentas él estaba viendo una situación que nadie más explicaba, porque al final de cuentas, ¿quién tenía el poder en ese entonces? La Iglesia Católica. Entonces, Exacto. la historia que ellos contaban era la historia que tenía que ser verídica, ¿no? Y si ellos redactaban tal cosa, no, sí, nosotros hicimos tales cosas, nosotros fuimos buenos y ya salvamos tantas almas y no sé qué. Y Martín Lutero, por otra parte, dice, oye, espérate tantito, ¿no? Yo lo estoy viendo desde la perspectiva de la persona común. Así Y de, ¿en ahí, serio? ¿Cuándo hicimos eso? pues, ahí es lo que te digo, no manches, tiene un montón de historia, porque está explicando, pues, desde la historia de los de abajo, por si así lo quieres decir. O sea, es porque una persona en lugar de pagar su comida tenía que ir a pagar una indulgencia o tenía que pagar algún impuesto para la iglesia, pues es más importante. Exacto. Que de hecho, como bien lo mencionaste, esa historia de los de abajo, y creo que ese libro, no sé si lo elegiste leer, que fue casi de los primeros que nos tocó, del queso y los gusanos de Carlos Gisburg. Ah, es que no lo terminé de leer, la verdad, pero sí lo Ah, de quiero esta, terminar de leer. la microhistoria, la famosa microhistoria italiana, ¿no? Que cómo Sí. te reitera toda esa parte de cómo una ideología personal, de que te hace cuestionar los dogmas establecidos, Ujú. cómo literalmente puedes llegar hasta un grado de censura o hasta del miedo, ¿no? De cómo puedes meterlo. Y todo esto mediante la figura del granjero y los molinos, ¿no? Que es interesante verlo cómo ya te empiezas a cuestionar todos estos, sí, todos estos dogmas ya que permean tu vida, Ujú, literalmente. ujú, ujú. Y pues sí te digo, como que abordando otra vez lo de esto de Juana, pues se dice simplemente que fue la reina que no gobernó, porque sus dos hermanos mayores, los primeros, Ujú. pues murieron. Sí, murieron y Y, ajá, como que perdieron la esperanza ahí, ¿no? De tener una sucesión. exacto. Y de pronto tienes a una, hay que analizarlo como que un poco de esta parte, como lo dijimos, de casi son monedas de cambio, ¿no? Tenías mujeres, pues, ¿con quién la puedo casar? Ujú. De un aliado para que también, pues, en caso de que me ataque a alguien más, se pueda apoyarme, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. digamos, como lo dijimos, este Felipe el Hermoso, hay que tener en cuenta que antes en esos años, pues era de, si tenías 18 ya eras anciana, si tenías 23 ya eras solterona, Y hoy en día, ¿no? totalmente. Cómo se critica Ujú. o sea, sí, a las mujeres jóvenes que están embarazadas, que son mamás muy jóvenes, como ya se critica, ¿no? Y dicen, no, años atrás de la historia, Exacto. no manches, eso pues, no es nuevo. Exacto, y de pronto te pones a pensar de una Juana de casi 14 15 años, Ah, ¿en serio? ya con una alianza matrimonial, No sabía que estaba y tan joven. sí, literal, totalmente se fue al país a Flandes, a la corte de Flandes, donde estaba Felipe el Hermoso. Entonces, si tienes todas estas concepciones de que en primero
padres, o sea, tanto Isabel como Fernando no estaban, digamos, presentes en casa por todos estos acontecimientos que venimos hablando. Ujú, Entonces, literalmente, casi como incluso en tiempos actuales, ¿no? Si los dos padres trabajan, los niños son cuidados ya sea por las abuelas o por ujú, algún servicio externo, ¿no? ujú, De niñeras. ujú, Entonces ya tienes la alianza, o sea, creces literalmente sin las figuras paternas, la figura paterna y la figura materna, y obviamente sin tus hermanos mayores, porque obviamente ellos son criados de otra forma. Su hermana mayor Isabel obviamente tuvo que ser criada para ser una buena mujer, una buena esposa, una buena reina, ¿no? ujú, Consorte. Su hermano pues tuvo que ser criado para ser el rey heredero, el príncipe heredero, el sucesor, el ujú, primero en la línea. Entonces literalmente solamente ella se dedicaba, que obviamente tenía la educación pues casi de élite en esos años, tanto en música, cultura, historia. Dice que Juana era muy buena, le gustaba mucho la música, la poesía y el latín, o sea, sí era muy ávida. ujú. De pronto tienes a una Juana que se va a los 14, 15 años a la corte de Flandes, donde su mamá, incluso esta Isabel la Católica, se despidió de ella, pasó una noche con ella en el barco antes de que se fuera. Y tienes a un Fernando que literalmente dijo, ah, sí, pues que le vaya bien, yo ya me voy. ¿Por qué? Porque el reino de mi padre, o sea, Aragón todavía, estamos en pleitos con Francia, Ujú, ¿no? Entonces se va, entonces tienes a una Juana ausente de todas estas, pues sí, como que estos núcleos que te forman totalmente y llegas a una corte donde todo es las costumbres, todo es externo, tan solo nosotros, ¿no? Nos vamos a otro estado o a otro país y ves todas las costumbres que son distintas y pues sí te saca de onda, o sea, te llama la atención, te emociona, ¿no? Pero ya de pronto llega un momento en que dices, como que extraño estar en mi ámbito, ¿no? sí. Estar en todo esto, estar en mi casa, estar en mi, como que se dice, en mi ambiente, ¿no? Y de pronto conoces a Felipe, que incluso varios cronistas, varios historiadores apuntan de incluso de la época de 1500, que cuando se casaron, pues literalmente fue el amor así a primera vista, que incluso no se esperaron a la boda oficial, sino que literal fueron con un sacerdote que conocía a Felipe, les dio como quien dice la bendición para poder consumar el matrimonio la misma noche. Guau. Y, y ya de pronto tienes todo esto que de por sí todos lo sabemos, hasta creo que se ve hasta actualmente en la monarquía inglesa que todavía existe, de todas estas partes de las infidelidades, ¿no? Tanto por parte de los reyes como de las reinas, Ujú, y que tienes que vender tú una imagen al ujú. pueblo, literalmente, de que Sí, porque tú eres el eres ejemplo a seguir. inalcanzable, ajá, que eres inalcanzable, que tú eres el elegido por Dios, literalmente, Ándale, sí, sí, sí. que eres el elegido y que eres de sangre azul, casi, ¿no? Sí, exactamente. Y pues obviamente todo esto, digamos que esa parte de la luna de miel, pues no les duró mucho por todas estas infidelidades que Felipe el Hermoso pues tenía las aventuras a espaldas de Juana, ¿no? Entonces, sumas esto, que tienes sí, una adolescente literalmente, que la casa se va a vivir a otro país, tienes su primer matrimonio, su primer amor, por así decirlo, descubre que le es infiel. Obviamente no me imagino la inestabilidad emocional que pudo haber causado. Uy, ese es otro dato. Son cosas que pues nadie te explica, ¿no? Exacto, o sea, solamente es como lo decimos, nada más das el apodo y hasta ahí Sí, sí, lo sí. das a conocer. Y pues literalmente cómo lidias con eso, ¿no? O sea, de tú no puedes, entendamos que también en el 1500, aunque fueras la reina, aunque fueras la con el poder absoluto, tú no podías reclamarle nada al esposo porque tú eras la mujer, o sea, tal vez suene sexista, pero así era. Incluso hay un archivo donde hay una carta de Isabel la Católica que descubre a Fernando una infidelidad, incluso va con el propio sacerdote de su corte y el propio sacerdote le dice que ella no puede hacer nada, que ella tiene que Ah, guardar no la manches, calma qué por parte fuerte. de los dos, por el reino. O sea, No literal era manches. de, te está haciendo infiel, aguántate. No tienes de otra. ¿Por qué? Porque eres la reina. Antes de ser mujer, antes de ser un ser humano, tú eres la reina. No puedes sentir. Y si sientes eso está mal. Y si te quedas así como que, wow, ¿no? O sea, tienes que aguantar todas esas.
emociones y no me imagino en esas condiciones, en esos años, cómo era una inestabilidad emocional tan cañona que literal no podías ni expresar ni decir nada porque estaba mal. Ujú. Y eso súmale todos los acontecimientos posteriores, ya hablando un poco más acelerado, pues ya se muere Isabel, su mamá, deja un testamento donde literalmente Juana iba a ser la nueva reina. Ujú. Entonces, Felipe, él no quería ser un rey consorte. Entonces, él estaba tramando todo esto. Literalmente, Juana se volvió muy insegura. No quería ninguna mujer cerca de su esposo. Y pues, obviamente, por mayor razón, ¿no? Y entonces se empezó a tachar de inestable emocional y la encerraban en el castillo, o sea, no la dejaban comunicarse, a tal grado que ella no se enteró de la muerte de su madre. O sea, ella le Ah, seguía escribiendo cartas y nadie, y Felipe se aseguró de que no recibiera ninguna noticia. O sea, él leía las cartas y él mandaba unas con su consejero personal, pero haciéndose pasar por Juana. Entonces tienes esta parte de que Felipe quería ser el rey y ya poder hacer una alianza con Francia y tener partes del reino, o sea, el ser el reinado absoluto. Y de pronto tienes a un Fernando que siempre fue el rey consorte, o sea, de que, ok, sí era el rey, pero nada más estaba de nombre, o sea, quien mandaba ahí era Isabel. Entonces ujú. tienes estos dos elementos del yerno y el suegro peleándose, y en medio estaba Juana. O sea, tanto el papá no la quería, porque él quería ser el rey absoluto, entonces la declaró mentalmente inestable. Y tienes por otro lado a tu esposo que no te quiere dejar gobernar porque igual estás inestable emocionalmente, mentalmente, que te Sí. encierra. Entonces imagínate, de los dos lados tienes esta parte y hay que destacar en esos años ya tenían justamente a Carlos I o a Carlos V, Carlos V. a que iba a ser el futuro rey. Ujú, ujú. No manches, fíjate que ya ahorita como que escuchándote con un poquito más de detenimiento eso que dijiste, pues prácticamente podría ser, bueno, yo al menos yo sí lo podría denominar como una etnohistoria de Juana, porque ve Sí, toda esa historia que acabas de contar y a final de cuentas, pues con qué se conoce popularmente, pues Juana la loca. uh-huh. Y de ahí no sales, ¿no? ¿Y por qué es que recibe ese apodo? Pues qué vivió, ¿no? Exacto. Pero lo más chistoso de todo esto es que cuando ya por fin, pues su esposo logra toda esta enmarañada para poder ser el rey, que hasta incluso el padre de Juan, Fernando, abandona Castilla. Porque, o sea, era una guerra de dimes y diretes, ¿no? Ujú, Entonces ya cuando por fin logra, pues sí, ya el poder, ya tienes a una Juana totalmente sometida, ya tienes a tu suegro literal fuera del trono. ujú. Ok, ya entras a la ciudad, ya entras a Castilla como el supremo, 18 días después, te mueres. No, se Sí. murió, le dio una enfermedad. Aún todavía no se sabe cuál podría ser, pero dicen que se intuye que fue como una especie de influenza muy temprana. Mm. Obviamente no se le puede denominar influenza, pero que sí fue por los síntomas, que era mucha tos, fiebre alta, pues sí, hasta taquicardias, o sea, toda esta parte. Literal duró 18 días, que hasta incluso varios comensales dicen fue el imperio o el reinado más rápido de la historia, casi, casi. Guau. O sea, haces todo tu plan maestro, ya por fin lo logras, dos Sí, semanas y media, pelas. ya Dios. Exacto. Y justamente por ese hecho de, de que incluso Juana se dice que a pesar de que pues, las infidelidades conocidas de su esposo y todo esto nunca lo abandonó, Ujú. que hasta un cronista de la época lo apunta que ella no se separaba en ningún momento de su lecho. O sea, ella le daba los medicamentos, hasta ella se los tomaba para mostrarle que sí, que estaba con él. Oh, no Y manches. de pronto ya se muere, pero él ya fue enterrado en la abadía de Flandes, bueno, en la iglesia de Flandes, Ujú.
Y obviamente Juana no lo quería así, o sea, él según puso en un testamento que quería ser enterrado en Granada, o sea, ya en su nuevo reino, supuestamente. Entonces Juana manda a sacar el cuerpo, que literalmente cuando ella hace todo este viaje hacia Castilla, lo llevaba en carreta, tirada por 4 caballos, o sea, toda la corte, todos los sacerdotes, toda la corte fúnebre los acompañó hasta llegar a Castilla. Y se No dice que antes manches. de entrar a Castilla se quedaron en un convento exclusivo que era para monjas, totalmente puras mujeres, y que en el patio del convento pusieron el féretro de Felipe. Pero digamos que ya arrastrando toda esta parte de las infidelidades, esos, digamos, celos, entre comillas, pues Juana mandó a sacar el cuerpo del patio del, del convento, porque no quería que ninguna mujer se acercara a él. O sea, ninguna, porque temía que se robaran su cuerpo, que lo mandó a sacar, que ordenó que abrieran el féretro, y también se apunta ahí que cuando toda la corte fúnebre vio eso, que ordenó que abrieran el féretro y lo empezó a acariciar, que ahí fue la primera vez que todos empezaron ya como un hecho a decir Juana la loca. Y simplemente por ese hecho la historia se expandió y es como la conoces ya hasta la fecha. ¿De por qué es Juana la loca? Ajá. Pues porque simplemente no quiso enterrar a su esposo y se lo llevó literalmente casi casi de paseo, no lo quería enterrar y lo veía a diario. Pero no te dicen qué hay detrás de todo eso. O sea, nada más te Historia. quedas con el título, con el hecho. Pero si te pones a analizarlo ya detenidamente del por qué, como lo hemos arrastrado, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, hay que ver el contexto, hay que ver el Sí, por qué de hay todo que esto, indagar ¿no? en todo, sí. Ajá, no solamente quedarte con lo que, y ni siquiera lo que yo estoy diciendo, simplemente como que algo resumido, ¿no? Que Ujú. obviamente hay mucho más. No, pues sí, ya analizándolo como lo acabas de plantear, pues no, imagínate todo lo que ha de haber vivido, ¿no? Ujú. No manches, estaba bien chava. Pero, y exacto, y cuando se muere, Felipe tenía 27, 28 años. No mames, mi edad. Y hasta eso también es interesante porque te quedas de será algo genético, o no genético, sino hasta las mismas condiciones de la nobleza, Ujú. porque su mamá sufrió lo mismo, o sea, varias infidelidades de Fernando el Católico, pero digamos como que en cierta manera ella tenía un temple más fuerte, por así decirlo, porque al final estaba en su país y Juana no, tuvo que ir a otro país Ujú. totalmente distinto, alejada de todos los que conocía a temprana edad, digámoslo así. Ujú. Y a todo esto, Isabel de Portugal, la que vendría siendo abuela de Juana, también se dice que era lo mismo. O sea, cuando se murió el rey, su esposo de Isabel de Portugal, era lo mismo. O sea, se la pasaba por el castillo gritando su nombre, el nombre del rey, y se encerró en un Guau. castillo, Quizás esto totalmente. como lo que es muy sonado, ¿no? De que uno tiene como que ciertos patrones de conducta por cómo vive su infancia, y cómo Algo son así. de pasados, ¿no? Que claro, obviamente no podemos decirlo clínicamente porque pues, obviamente no Ah, estamos en ese sí, ramo, ¿no? no, 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 no. Pero digo, pues es Estaría que chido que alguien nos dijera, ¿no? así estará Si eso es bien. posible. Y luego, si ahora del lado de Inglaterra, de su hermana Catalina, tienes a la famosa Isabel, o bueno, Isabel, Bloody Mary, María la Sangrienta, Ajá, ajá. también hay que ver por qué, ¿no? O sea, bueno, se sabe por qué, por todo este asunto de la sangre, pero qué es lo que la llevó a esa obsesión. Pero te quedas, lo rastreas Ah, no más. generaciones y qué factor ves en común. ¿Podría ser la nobleza? ¿Podría ser las condiciones de que la mujer era la moneda de cambio? ¿O de que el hombre simplemente la sometía porque él ya no quería ser el consorte, quería ser el rey total? Y pues te quedas así como te quedas pensando, ¿no? ¿Será genético, las condiciones sociales o qué onda? O O los las patrones de experiencias. conducta que te digo, es que no manches, quién Ajá, sabe, ¿no? Estaría interesante como tener la opinión, digamos, un poquito más profesional de alguien, ¿no? Que nos pueda explicar esto. Es que al final de cuentas no deja de ser mi historia. Vuelvo a lo exacto, mismo, pues, tú te quedas nada más con lo que te mencionan al principio. Pues, Juana estaba loca y ya. exacto. Y ya de ahí nos vamos a su hijo, ¿no? Que bueno, ya pues la muerte
de Juana viene siendo toda esta parte de pues, que vivió en el castillo de Tordesillas encerrada, ya por gracia de su papá, fíjate, de su propio padre, porque él ya obviamente ya no tenía nadie en el camino más que su hija, Juana. Entonces, ¿qué haces? La vuelves a declarar inestable mentalmente, pues la encierras. Ujú. Pues se dice que literalmente se abandonó. O sea, si estas condiciones emocionales obviamente detonan en patrones psicológicos, no sé cómo se denomine en términos médicos, psiquiátricos, y ya lo tienes en un encierro. Si ahorita tan solo con todo este asunto de la pandemia, cómo ha habido casos de ansiedad Sí, sí, sí. por este encierro, Ujú. entonces imagínate en esos años literalmente aislada de todo el mundo totalmente, Qué a tal fuerte, grado que ¿no? hasta comprabas a los sirvientes para que no se enterara de nada del exterior. Entonces te quedas, pues literalmente, o sea, si ya lo quieres ver en un término romántico, pues literalmente ya fue libre hasta que murió. O sea, toda su vida fue cautiva, casi, casi. Sí, no manches. Y es curioso ver cómo hoy en día existen cuentos de los reyes que encerraban a sus hijas, ¿no? Como la película de Shrek, Exacto. como Fiona, ¿no? Que se la pasó encerrada hasta que llegó un ogro, ¿no? Oh, bueno, no sé, no quiero como que entrar en una analogía, pero pues Felipe el Hermoso no era muy guapo, que digamos. Exacto. Que de hecho sí, según por, bueno, por las pinturas y todo esto y por varios relatos, dicen que Juana sí era muy, muy docta hacia su belleza. Y que Guau. literalmente todos los reyes, bueno, hasta incluso Enrique VII, el abuelo de María la Sangrienta, al ver posteriormente que Felipe murió, le propuso matrimonio a Juana de 29 años. ¿Por qué? O sea, literalmente, o sea, sí, era bonita y todo eso, pero nos vamos a que ella tuvo también 5 hijos, Juana con Felipe, Ujú, y ujú. que era lo que buscabas en esos años, que vivieran. O sea, no era de que se te muriera a los 2 años o se te muriera a los meses, era de que vivieran para poder asegurar tu trono, ¿no? Exactamente, asegurar A el tu futuro heredero. de, o sea, ándale, asegurar la herencia. O sea, literalmente eso era lo más atractivo en esos años. Ujú, ujú. Y de Guau. pronto ya a su hijo Carlos V, Pues fue el ya que todo heredó lo que heredó, todo, ¿no? pues es que fue el que heredó Literal. todo, heredó, como dije hace un momento, o sea, heredó tanto la parte de la península ibérica por el lado de su mamá, y luego Exacto. todo lo demás, tanto Países Bajos, la demás parte de Europa por parte de su papá. Y Y si eso te das cuenta, súmale la parte de América. sí, sí, exactamente. Si te das cuenta, no hemos hablado propiamente de Carlos V, hemos hablado de la vida alrededor de Carlos V, ¿no? De Exacto. qué ha acontecido alrededor de él, porque es chistoso ver que incluso su hijo, ¿no? Volviendo a lo mismo de que no estamos hablando de Carlos V, sino su hijo, Exacto. las cartas que se mandaban desde la Nueva España, ¿a quién iban dirigidas? Volvemos Tan a lo mismo. solo. Sí, no sé, ¿cuánto tiempo llevamos? Ah, no sé, el mío se apagó. Ah, bueno, es que nosotros tenemos planeado hacer una especie de trilogía porque como ya vieron, se puede extender. Exacto. Y es un montón de información. Apenas les hablamos, apenas dimos un esbozo de la mamá de Carlos V, entonces imagínense lo que falta un poquito más y faltan otros chismes buenos. Exacto. Pues sin la idea de spoilearlos, vámonos. O sea, tenemos planeado hacerlo dividirlo en 3 partes. O sea, bien esta que de Juana a Carlos V. Y tenemos planeado también ver esta división, como lo mencionó Octavio, esta parte de Martín Lutero, los protestantes, y ver todo ese conflicto y pequeñas diferencias de ahí, Sí, porque del después de oficio eso, de la Santa Inquisición y la Inquisición. ujú, Porque siempre ha surgido esta pregunta, ¿por qué a los protestantes les causaba mayor pánico la figura de la bruja? ujú, Para el oficio de la Santa Inquisición era la figura del hereje, o sea, diametralmente opuestos. y que ojo, Y volvemos de a lo ahí mismo. queremos terminarlo porque obviamente Carlos V, y aquí espero que les interese, tuvo tratos, obviamente para defender el catolicismo con el papá de Vlad el Empalador.
Brag Uy, Dracul. se O va a poner sea, bueno, ahí ¿eh? tenían sus cartitas, ¿no? Y te quedas, y esa parte es interesante, ¿cómo, hasta dónde lo puedes rastrear, ¿no? O Sí, por eso es sea, el explicarles de dónde viene Carlos Quinto, ¿no? exacto. O sea, ver todas estas situaciones que ocurrieron o lo que heredó o lo que vivió Carlos V, o sea, todos estos personajes que estaban alrededor de él, porque esa es también parte de la historia, no es solamente fijarnos en los grandes nombres, No, sino en los acontecimientos ajá. alrededor de que formaron esa figura. Y a ver, darles una pequeña introducción de Vlad el Empalador, porque a lo mejor muchos no lo ubican por ese nombre. Ah, sí, se dice que todo esto fue la mayor fuente de inspiración para Bram Stoker, obviamente Drácula, Sí, nada más con eso, léanlo, no manches. porque era Vlad el Empalador. Sí, 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 sí. Que bueno, también diría, citando a nuestro profesor Tello, es todo un tema que se va a tener que trabajar. Sí, porque no manches, apenas empezamos a medio indagar nosotros y vean todo lo que ya encontramos. Exacto. Que también estaría bueno después de esa parte de la relación de Carlos V con Brag Dracul, podría ser ya ver toda esta figura del vampiro, cómo se ha formado, ¿no? Todas estas leyendas, Y todas estas acá historias. el buen Sots, no por nada tiene el apellido. El apellido es todo. Pero sí, ya no sé qué más quieras agregar, Octavio, o si todavía hay tiempo para más. Pues básicamente, o sea, ya les dijimos un poco de la vida de Carlos V y que fue durante su imperio que surgió esta idea del protestantismo y la división de la iglesia. Porque como les Exacto. decimos en el siguiente capítulo, ya vamos a adentrarnos un poquito más ya en el protestantismo ya como tal, ya consolidado y ver pues todas estas broncas, ¿no? Y lo que dijo David del surgimiento de la ideología de la bruja y esto. Entonces Exacto. hay que dejar claro, porque ahorita nada más lo mencioné como de pasada, ¿sí? Sin volver a mencionar la vida de Carlos V, su hijo fue Felipe II. Felipe fue el que firmó el Concilio de Trento, en el que ya, les repito, ya se aceptó como tal no sé si llamarla nueva religión, pues fue el movimiento protestante, ya el movimiento luterano, Ajá, que era esta parte de regresar a lo único, ¿no? A la Biblia. O sea, no le crea al Papa, no le crea a los demás, solamente a la Biblia. a la escritura, lo que Dios escribió, pues es que sí, es lo que les decimos. Entonces, digo, para que se queden un poquito en esa mentalidad. No, obviamente también David lo mencionó hace un rato, pues no es como por juzgar ni nada, cada quien cree en lo que quiere y es libre, ¿no? Digo, no hay ningún problema, pero pues sí está padre analizar un poquito todo, ¿no? De dónde viene cada cosa, cómo fue que Exacto. surgió. Entonces, piensen un poquito en eso, en esa mentalidad pues de una persona, tan solo de una persona que no se quedó conforme, ¿no? De decir, es que, ¿por qué tanta corrupción? Yo puedo, porque al final de cuentas Martín Lutero era un hombre, pues, ilustrado, ¿no? Exacto. Y pues, digo, le dio para escribir 95 tesis, ¿no? Ahí lo tenemos. Puta. Y tú Entonces, ya con una, pues ya ya, te yo estás con una. muriendo. Entonces, pues, analícelo un poquito de esa manera, ¿no? Cómo se puede sacar esa etnohistoria del pensamiento de una sola persona. Porque tan Exacto. siquiera, ahora como lo dijo David, de la mentalidad de una sola persona, volviendo una sola persona como Juana, ¿no? Todo lo que vivió y que nada más se le conoce como la loca, entonces analícenlo un poco. Exacto. Y también, ¿no? También mencioné esto de Juana la Loca, porque como bien lo mencionaste tú, Octavio, sin redundar mucho, también decían que obviamente era por un pensamiento mágico. O sea, hasta brujería le metieron a la pobre Juana, ¿no? Pues la pobre Felipe también, ¿no? Que le decían el hechizado. Es que Exacto. a lo mejor ahorita nada más nos están escuchando y están diciendo, ah, ese par de locos, pero es que neta, busquen imágenes. En el Museo Soumaya hay creo que una ilustración de él. Y eso que se dice que lo trataban de medio arreglar, ¿no? Para las Exacto. ilustraciones y aún así. Que, exacto. Y ya después si te vas, como estabas también en la época del Renacimiento,
Obviamente sabes que el Renacimiento en Italia, tanto en pintura, en escultura, y todo eso fue pues, el top. Literalmente en España fue así como de, no lo pintaron tan chido. O sea, hasta en eso hay críticas, si te das Sí, sí, cuenta. sí, sí, sí. Y ya de eso a la realidad, ¿cómo, cómo habrá sido de verdad? ¿Quién Exacto. sabe, no? Y pues sí, también como lo mencionaste, todo esto de no pretendemos juzgar, no te cambien de ideología, sino simplemente pues hablar de todos estos temas que nos gustan, ¿no? Sí, A digo, tanto a Octavio y a mí, y que tanto si le pones atención o buscas bien a detenimiento y te preguntas el por qué, pues cuánto puedes sacar, y eso es lo bonito de todo esto, ujú, de cómo te sorprendes, de que hasta incluso no te la crees de que Carlos V con Vlad Dracul tuvo tratos para defender el catolicismo, porque esta Orden del Dragón era para defender a los católicos, o sea, era como que el ejército del lado de esta parte de Rumania, así ujú. como los templarios protegían a los peregrinos. Sí, sí, sí. Es que Y volvemos a lo mismo, pues, fue durante el imperio de Carlos V que se empezó a separar la iglesia. exacto. Ujú. O sea, tan grande que una pequeña fracción fue la que dijo, ahí nos vemos, ya, yo no quiero esto. Sí, es que es lo que te digo. Analícenlo, analícenlo. Y bueno, ya espero que en los siguientes capítulos que vaya quedando un poquito más claro, no sé. Espero. Esta pequeña trilogía que estamos preparando. Pues así es esto, no sé qué más quieras decir. Pues si quieren checar más sobre esta parte de Juana, hay un libro muy bueno que eso lo utilicé para un trabajo, que es Juana la Loca, que la cautiva de Tordesillas, de Manuel Fernández Álvarez. Está muy bueno y analiza más a detenimiento esta parte de todo el contexto social de que la pudo haber llevado, pues sí, a lo que definimos ahorita, lo de loca. Ujú, Claro, desde una perspectiva histórica, sin datos clínicos ni nada de eso, simplemente mediante los escritos. Y otro documental que se les va a poner el enlace sobre Juana, que es la cautiva ujú. del canal Mujeres en la Historia. Está muy bueno. Solamente hay una pequeña opinión al final. No se vayan con la conclusión de un historiador que lo ponen ahí al final. O sea, nunca hagan eso, esa opinión concluyente que no les puedo decir cuál es. Espero que ustedes lo vean si les interesa más del tema. Y también está La España de los Reyes Católicos. El autor no recuerdo bien su nombre, pero igual nos relata todo esto, desde el ascenso de Isabel la Católica Ujú. hasta esta parte de Carlos V. Por si les interesa, ya se lo estaremos poniendo en la descripción. Y pues nada más que agregar. Yo simplemente para preparar el siguiente capítulo y hasta ahí me quedo. También para preparar el siguiente capítulo, yo también les quisiera recomendar la película de Lutero. Salió en el Muy dos mil buena. tres esa. Y para que no, o para que vaya un poquito en el hilo de lo que tratamos de explicar, y digo tratamos porque a veces nos salimos, nos vamos, pero tienen que entender, no tenemos mucha experiencia haciendo podcast, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Véanlas en ese orden. Primero vean las que les dijo David y luego vean esta de Lutero, para que vaya como en cierto orden cronológico, ¿no? Porque obviamente esta película de Lutero ya surge en la cronología de Carlos V. Por eso primero vean las Exacto. que él les dijo y luego ya esta que yo les digo de Lutero, que salió en el 2003. También les, pues les voy a poner el enlace ahí como para que vean información de la película. La verdad es que está muy buena y da como una muy buena introducción también para lo que queremos seguir explicando de cómo surgió el protestantismo. Y ahí sale el ejemplo de las indulgencias, para que les quede más claro. Exacto. Pues sí, Pues bueno, pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias por aguantar toda esta verborrea, todo este choro. toda la charología. Pues exacto, ya nos aguantaron otro ratito y pues ya iremos preparando el siguiente y espero que verlos ahí. Y ya saben, suscríbanse, YouTube, también estamos en Spotify con el mismo nombre, Etno Historia. Ujú. Y pues bueno, ya para dejarlos ir un rato ya y que vayan a descansar. Después de puro choro, que espero que les guste, porque volvemos a lo mismo, hay que romper con esos tabús de que pues, la historia de España, al final de cuentas, es importante, y no solo la de España, de todo hay que Sí, indagar, entonces espero que les interese. exacto. Pues bueno, Octavio, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Va que va.
Recuerden, Nos van a ser andamos, nuestros otros capítulos más acerca de este tema. Denle like exacto. si quieren seguir viendo más acerca de esto. Vale, Octavio, gracias y nos vemos. Órale, bye. Adiós.